Hombre, y yo me quedé sorprendido, Juan, yo no sé si viste eso, pero presentaron un informe especial en uno de estos canales nacionales, y a mí eso me dejó, ¿cómo es que se dice, hombre? Turulato. No, Impertérrito. no, como cuando uno, me dejó muy pensativo, por decirlo de alguna manera. Es que imagínate que apareció en internet, inclusive ese mensaje me llegó a mí. Imagínate que un muchacho aparece en internet, no sé si en el Facebook, en una cosa de esas, y aparece, Juan, como este es un violador y hay que capturarlo y meterlo a la cárcel, si lo ve, denúncielo. Pero la cosa más impresionante, un despliegue impresionante, y eso enviaron todos los correos habidos y por haber. Luego vi un informe, y cuando vi el informe que mostraron al tipo, lo asocié inmediatamente con aquel correo que a mí me habían enviado y que habían publicado también en estas páginas, pues en el Facebook y estas cosas. Y resulta que el muchacho se estaba defendiendo de una acusación tan grave como es esa, de decir que era un violador. Pues resulta que el muchacho es un estudiante de una universidad en el eje cafetero. Y contaba él el viacrucis que debió padecer su familia y que padeció él mismo, que tuvo que esconderse, aparte de que sus compañeros de la universidad lo hicieron a un lado y todo lo que vos quieras, es decir, todas las vejaciones que uno puede imaginarse. Y tardó más de 6 meses, entre 6 meses y 1 año, para que lo reivindicaran. Y contaba la historia el tipo que lo que le había ocurrido a él no era otra cosa que una muestra de envidia de alguno de sus ex amigos o de sus supuestos amigos, y le habían hecho un daño irreparable. A él lo echaron de la universidad, tuvo que ir a demostrar fehacientemente, y con muchos de su círculo cerrado, pues de los compañeros de la universidad, como 10 compañeros de la universidad tuvieron que ir a declarar a favor de él. Mauricio tuvo que pedirle un certificado de buena conducta hasta el cura de la parroquia del barrio donde él vivía, y estuvo entre 6 meses y 1 año tratando de reivindicarse, y todo simplemente porque alguien por bronca puso un anuncio de esos en internet. Y entonces, hombre, a mí me parece supremamente grave que a una persona, ahora, es una excelente herramienta para cuando en efecto se trata de un delincuente, que sea denunciado y que sea capturado, perfecto, hasta ahí está muy bien. Pero que tan alegremente una persona por iniciativa personal y de manera privada vaya poniendo a cualquiera en tela de juicio, en entredicho, en el tapete, como usted quiera, en la picota pública, como usted lo quiera, a mí eso me parece no solamente terrible, sino supremamente aberrante y demasiado peligroso. ¿Y hasta dónde puede un rumor de esas características? Que entre otras cosas, Juan, no sé si sabías, que este tipo de mensajes jamás se borran, sino que el que quiera puede, si tiene ciertos conocimientos, que sepa manejar ese alicángaro, como decís vos, sí, él puede recuperar un mensaje de esos y volverlo a poner en circulación. O sea que ahí sí se da aquello de que es más fácil volver a ponerle la pluma a una gallina después de habérsela quitado que reivindicar la reputación de una persona. Entonces me parece supremamente grave, Juan. Gravísimo. Bueno, eso tiene muchas caras y eso tiene muchas facetas como para analizar. En primer lugar, una red social, digamos como eso que llaman Facebook o Twitter o cualquiera de esas que están utilizando ahora, no tiene ninguna atribución, es decir, de lo que se diga pues dentro de la legalidad, dentro de del ordenamiento jurídico de un país. No creo que haya una red social que tenga la atribución de acusar a nadie de nada. Eso es lo primero. Ya usted ha visto cómo es la reglamentación que nos imponen a nosotros cuando decimos que capturar a un tipo lo pudieron haber capturado en flagrancia, acabando de matar a la esposa de 9 puñaladas, y uno no puede decir que fue capturado el asesino tal, sino que hay que decir el supuesto o el presunto asesino
de tal señora. ¿Por qué? Porque hay que esperar el veredicto de un juez para que él diga una sentencia que diga que el tipo es un asesino. De resto usted no puede decir nada de eso. Entonces, estas redes sociales que quedan en manos de gente muy irresponsable, porque lo que estamos viendo es una gran cantidad de basura y una irresponsabilidad impresionante en el uso de estas redes, y es que van tomando ahí y dan por hecho, o simplemente crean el hecho y ponen a alguien en la picota pública por el gusto de un bellaco que es resentido, o que tiene algún problema personal, o que es un psicópata, o que es un enfermo, o cualquier cosa de esas. Eso nos viene de por allá de arriba. Eso, mire, por ejemplo, en la campaña de Barry Goldwater, tomaron... Eso fue con Herbert Humphrey, que se enfrentó a Herbert Humphrey. No. Humphrey siempre fue... ¿O fue con Johnson? Vicepresidente. Más bien con... No, pero también alcanzó a ser candidato. Yo creo que se fue con Nixon. O con Nixon, algo así. Nixon. Sí, sí. En todo caso, sacaron una foto de Barry Goldwater en una valla muy grande, inmensa, con el tipo ya pues como demacrado. Seguramente la retocaron, lo pusieron muy malo y muy mal presentado, ¿no? Y en esa época no había Photoshop. Con un inmenso letrero: ¿le compraría usted un auto usado a este individuo? Y pues hombre, inmediatamente los dueños de la campaña de Barry Goldwater fueron a protestar porque le habían hecho eso. ¿Cómo es posible que cometan semejante atropello? Prácticamente lo están tratando de estafador. Hombre, fueron a reclamar, llevaron eso a una audiencia, a un juzgado. ¿Y sabe qué pasaba? Habían tomado las fotos de un tipo que era exactamente igual en facciones a Goldwater, y ellos comprobaron que la foto que habían tomado era la de otro. Sin embargo, la imagen que le dieron al público fue la de Barry Goldwater. Claro. Esa fue la que presentaron, y esa fue la que el público leyó. Entre otras cosas, le fue como a los perros en misa, pues, en la campaña. Claro. De manera que eso es muy grave. Eso que está pasando es gravísimo. Ya no son las charlitas, por ejemplo. Recuerden que cuando entramos en la era atómica, que ya los muchachos estudiaban química atómica en los colegios, se leía por ahí en las escuelas de Estados Unidos, Martin Smith es un isótopo de boro. Sí. Más o menos así. Un isótopo de boro. Sí, esos son los insultos, ¿no? Sí, qué insulto tan cacharro. Eso eran los insultos, pero eso era completamente inocente, un juego de niños. También los niños tenían otra formación. Hoy los niños están completamente desbocados, precisamente alienados por esos medios. Completamente. Entonces están sufriendo constantemente el bombardeo de unas imágenes y unos mensajes que son verdaderamente dañinos y que le pueden hacer mucho daño a una sociedad. Recuerde usted, Néstor, cuando teníamos el programa Noche Buenos Días, allá donde era que estaba eso, en donde no quiero acordarme. En Caracol. Era en Caracol. Vaya. Uy, se me había olvidado. Y entonces nos llamó un tipo muy meloso, entre otras cosas, ¿no? Con el programa, cuando de pronto aprovecha la confianza que nosotros le habíamos dado para decir: y le quiero recordar a fulano de tal que él me robó una plata, y que yo esa plata me la gané muy honradamente, y que él es un estafador, y que dijo: un momento aquí, mijo, quieto ahí, colorado, que eso no es así. Si tiene alguna denuncia contra el señor, se va para la fiscalía. Pero es una norma de conducta que siempre hemos mantenido. Esto no es un escenario para ventilar esas cosas. Eso no es. Uno puede opinar, y uno puede decir con evidencias, por ejemplo, con esos casos de corrupción, uno los puede denunciar, pero ya hay un antecedente, y es que o eso fue juzgado, o eso por lo menos ha sido
objeto de una acusación. Alguien lo acusaron de esto. Bueno, esta persona está siendo acusada de corrupción. Vamos a ver cómo termina el proceso. Pero eso así tan alegremente, no, hombre, imposible. Claro. Eso no puede ser. Claro. No, y sobre todo porque aprovechar una coyuntura de esas es una alevosía, pues. Es una alevosía. Es una insidia, hombre. Una insidia desde todo punto de vista. Pero sí, mira, señor. Juan, es que a lo largo de la historia siempre ha sido una constante el que el chisme haya hecho carrera, haya calumniado a individuos, y habitualmente, y obviamente que esto te lo estoy diciendo ya después de adulto, de volver a releer lo ya leído y sobre personajes X que han tenido una pésima reputación en la historia, resulta que no eran tan malos como nos vendieron, la imagen que nos vendieron. Por ejemplo, de Lucrecia Borgia, que se ha dicho que fue la envenenadora por excelencia. Resulta que Lucrecia Borgia lo único que fue una víctima de su padre y víctima de su hermano. Hermano César. Inclusive cuando ella ya en su tercer matrimonio se casó con Alfonso de Este, que era el duque de Ferrara. Ella se retiró de la corte papal, se fue a vivir allá y vivió como una dama supremamente respetada. Inclusive hay historias sobre la forma como ella actuó de manera tan altruista con los pobres, que motu propio, en un convento o en una iglesia de esas, Juan, a ella, 300 años después, decían misas por el descanso de su alma, pero no porque ella lo hubiera dejado como un legado, ella estuvo en un como un testamento, también. Entonces, se ha dicho de ella que es la envenenadora por excelencia. Envenenadora Agripina, la mujer de Claudio, la madre de Nerón. Esa sí fue una envenenadora. Y los Borgia eran envenenadores. Sí, pero no Lucrecia. No. No Lucrecia. No, de ninguna manera. No. Lucrecia no era otra cosa que una víctima. Fue un triste instrumento de su padre. Exactamente. Mira, por ejemplo, fue un hombre terrible. Terrible es terrible. Sin embargo, los rumanos lo consideran un héroe. Estoy hablando de Vlad Tepes, Drácula. Empaló a 23.000 personas en un día, a 23.000 otomanos. Turcos, sí. Turcos. Pero resulta que estaba en una guerra. En una guerra, eso fue en una guerra. Eso no fue producto de simplemente de su capricho que no. Terrible, perversa la actitud de él. Pero también eso fue para intimidar a los otomanos, que eran en número, en una proporción de 10-1 frente a sus soldados. Y así por el estilo. Suetonio tengo entendido que fue un gran chismoso y calumniador. Es decir, él además lo escribía, hombre. Por eso, lo peor. Imagínese usted por escrito. Sí, imagínese usted los dos emperadores, el libro que él escribió sobre los emperadores. Por ejemplo, Nerón era un tipo que, como dicen los muchachos ahora, que tenía su rayón, pero un rayón muy grande. El hombre no estaba en sus cabales, cierto, pero también en beneficio de él habría que decir que durante los primeros 5 años de su gobierno fue uno de los emperadores más eficientes y más justos. Amnistió a mucha gente, a rivales políticos, subsidiaba la comida que entraba a Roma para el pueblo, a los senadores los trataba como unos reyes. Es decir, él después enloqueció, pero en los primeros 5 años se dice que fue un administrador muy eficiente. Sin embargo, Suetonio pues lo deja por el piso, y así como él, a muchos otros. Como en la misma proporción, individuos que han pasado a la historia como personajes ejemplares no lo han sido tanto. Mire, la forma como se ha exaltado, Juan, la figura de Napoleón, yo creo que no tiene cuento. Y es un héroe francés, obvio, es un héroe francés. El mayor héroe francés. El mayor héroe francés. Pero le cuento que Napoleón, las cosas que hizo Napoleón, esa forma como él manejó la rebelión de la Comuna de París, ¿se acuerda? Que fue la que lo logró en Cúncara en 1795, cuando él ya era brigadier general, que Paul Barat
en pago de sus servicios lo subió a general por una parte, y enseguida le regaló a Josefina, que era su amante, y se la regaló porque el muchacho se enamoró de ella. Pero le digo, lo que hizo en la Comuna de París fue una masacre impresionante. Pero fue peor lo que le hizo a Josefina, hombre. Porque Josefina quería mucho a Napoleón, ¿no? Y se la tiró pues al perrito ese, ¿no? Para que se divirtiera, hombre. Era... No, pues... Lo que hizo Paul Barras con Napoleón. No, lo que hizo Napoleón con... Paul Barras se la tiró a Napoleón. A Napoleón, sí, claro, sí, claro, sí. Ahí sí estamos bien. Sí, Creí que usted había dicho que Napoleón se la había tirado a Paul Barras, ¿no? No, que Paul Barras en premio a sus servicios se la había... Bueno, entonces sí. Se la cedió, se la endosó, mejor dicho. Se la endosó. Eso es. Pero bueno, ese fue un amor muy tormentoso, ¿no? Un amor intenso. Pero no, eso de la defensa de la Comuna de París, eso era cañonazos limpios, eso no Ay, no había masacró. Consideraciones de ninguna clase. Ninguna índole. Claro, él era un guerrero. Él era un tipo formado en esa academia militar, que creo que se llamaba la Academia Militar de Saint-Malo, muy apropiada para el nombre, ¿no? Claro. En donde los enseñaban a ser demasiado rudos, ¿no? Demasiado fuertes. La guerra en ese tiempo todavía no existía la Convención de Ginebra. No, nada. Ni existían los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de Viena, ¿no? La reunión, convención. No, esto fue un encuentro mundial, esto fue un evento grandísimo que se hizo en Viena y que duró como un año. Sí, eso fue cuando lo mandaron para la isla de Elba. No, eso fue después. Por eso, en ese momento no existían los convenios internacionales sobre humanización de la guerra y sobre la paz. Entonces, en 1830, si no estoy mal, de pronto me sale para ahí cualquier crucigramista, me dice que fue en 1829, en 1830 fue la Convención de Viena, que fue una rumba que duró un año. Fue toda la nobleza europea, todos esos familiares, en todas esas cosas pues que eran gobernantes de países, lógicamente monarcas, ¿no? Monarquía. Se reunieron para hablar de paz y llegaron a unos acuerdos muy interesantes sobre cómo se manejaba la paz. Es más, después de esa época, Europa vivió realmente un periodo de paz muy sabroso, ¿no? En donde no hubo mucho problema. Y después vuelve y se prende eso, y entonces aparece la Convención de Viena. Pero la Convención de Viena fue por la guerra de los Estados Unidos, por la guerra de secesión, por la guerra civil, en donde estaban dos ejércitos muy grandes, que era el ejército del sur, que eran los esclavistas, los que estaban en contra de la abolición, estaban en contra del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que quería liberar los esclavos. Y en el norte estaban los seguidores de Lincoln, que eran los antiabolicionistas, y se odiaban a muerte. Entonces se enfrentan esos dos bandos y se empiezan a armar. Perdón, Juan, creo que discúlpame, lo entiendo como un lapsus. Los abolicionistas eran los del norte. Sí. Los esclavistas eran los del sur. Así es, mijo, así es. Estamos vibrando al mismo ritmo, ¿no? Lo que pasa es que este Alzheimer mío, hombre, por Dios. En todo caso, las fuerzas oficiales eran las fuerzas de Lincoln, ¿no? Los que estaban con el gobierno, era el gobierno legítimo. Era la legitimidad. Y tenía su ejército. Pero abajo en el sur también se formó un ejército muy grande. Los confederados. Ahora, con Jefferson Davis como presidente. ¿Qué se quería? Pues hombre, de acuerdo con las normas legales, pues se supone que el Estado debía someter a los rebeldes, a los levantados en armas, que se iban en contra de una decisión crucial que fue principalmente la abolición de la esclavitud. Eso lo estaban observando los europeos, ¿no? Porque los europeos nos tienen el ojo puesto desde hace mucho rato, ¿no? Se mantienen husmeando por ahí, fisgoneando a ver qué pasa. Y cuando ven la oportunidad y es favorable para ellos, se meten ahí mismo.
Si no, ellos se hacen los caretablas, ellos no, yo no fui, a mí que me esculquen, yo no he visto nada, no conozco nada. Entonces, en la Convención de Ginebra se acordó que para que hubiera igualdad y la guerra fuera humana, pues yo no conozco ninguna guerra humana, pues no, pero se hablaba de la humanización de la guerra. Entonces se le diera el carácter de beligerancia a las fuerzas del sur de los Estados Unidos. Se les diera, digamos, esa patente o esa aceptación de que eran un cuerpo beligerante y que estaba organizado, que tenía ejército, que tenía de todo. Le dieron el carácter de beligerancia a las fuerzas del sur y entonces, por esa convención internacional, muchos países mandaron armas, mandaron tropa y mandaron muchos recursos para que los del sur sostuvieran la guerra contra los del norte. De ahí sale lo que se llama el estado de beligerancia o el carácter de beligerancia, por ejemplo, que hoy están pidiendo las FARC. Pero yo no sé si eso se puede tomar así tan alegremente, porque las FARC pues no son puede que sean un grupo armado, pero no son un ejército instituido, organizado, no están digamos, dentro de ese rango, dentro de esos límites que tienen las fuerzas que se arman para luchar por alguna causa. Pero de ahí salió el estado de beligerancia. Hoy el estado de beligerancia es un arma de doble filo muy peligrosa, porque es que cuando le reconocen el estado de beligerancia a cualquier grupo o a un país, lo que le están diciendo es: pida lo que sea, bien pueda, tranquilo, que ya nosotros internacionalmente lo reconocemos como beligerante y entonces le mandamos lo que sea. Y eso da para que otros países, sobre todo los poderosos, se metan ahí, empiecen a meter las narices ahí. Vea lo que pasó en África, que hasta Cuba nos mandaron allá para Angola, pues a someter o ayudarle a los rebeldes de Angola. Así nomás, ¿no? Se van metiendo, eso es muy grave. Yo creo que esa convención de Ginebra, pues, que habla del derecho internacional humanitario, porque de ahí salió, esos hombres hay que tomarlo con pinzas, hay que ponerle mucho cuidado a eso. Pero, sí. No, de todas maneras, el internacionalismo, pues sí, hace falta, ¿no es cierto? Pero el internacionalismo, bueno, el internacionalismo que aboga por una justicia internacional, no por una internacionalización de la guerra, que es lo que está pasando todavía, y vea dónde vamos lejos. Pero mira que es que hay también una cosa, yo pienso que ha sido muy incidente, hombre, y es el hecho de que habitualmente todo gira alrededor de las versiones de los interesados, dependiendo de lo que cada uno quiere mostrar. Claro. Entonces, volvemos al cuento de la otra vez cuando decíamos que durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos definitivamente montó una avalancha publicitaria propagandística para mostrar que los alemanes eran unos muy malos, normales, pero eso fueron los judíos, Néstor. Pero no, espérate. Pero igual, Estados Unidos, para justificar también su victoria y todo lo que se quiera, y su bomba atómica, hizo aparecer a los alemanes como unos malos. Obviamente que ahí están los judíos incluidos, porque gran parte de la élite que gobierna Estados Unidos son judíos. No son los son dueños del 70% del espectáculo. Bueno. Entonces toda película que se filme en Estados Unidos debe tener algún judío por ahí. Toda película que se filme. Y claro, teniendo, imagínense, un medio como el cine, ellos se sacaron el clavo de una manera pues feroz, ¿no? Porque es que todavía siguen sacando películas
contra el nazismo. Ahora, el nazismo era muy malo, pues, no, eso no, nadie protesta por eso, y el holocausto fue muy terrible. Pero miren, Néstor, perdóname, yo le meto esta otra base. Vengámonos acá para Colombia. ¿Por qué no se firmó el TLC con Colombia? Porque unos chismosos se fueron allá a hablar mal de Colombia, de los derechos humanos y de todo un poco de cosas, y envenenaron a esa gente. Y entonces pararon un proceso que iba bien. Ahora, cada cual tiene su opinión. Yo, por ejemplo, tengo una opinión favorable con relación al TLC. Yo creo que ese es un instrumento muy poderoso para generar empleo y generar competencia, para mejorar la calidad de las industrias, para muchas cosas. Pero, y un TLC se puede firmar con cualquier país. Mire, por ejemplo, TLC está firmando Colombia con Panamá y puede firmarlo con China. Pero fue con Estados Unidos precisamente con el que nos pasó, que era conveniente, creo yo. Esa es una opinión estrictamente personal. Pero aparecieron allá una gente de aquí mismo hablando mal de este país, de todas las violaciones que hay de los derechos humanos y todas esas cosas. Pero es que eso es por parte y parte, hombre. Si eso fuera de un solo lado, ¿no? Pero aquí las violaciones, las masacres y todas esas cosas se le atribuyen a cualquier grupo armado, de derecha o de izquierda, ¿no? A la guerrilla o paramilitares o lo que sea. Esas violaciones a los derechos humanos, eso son violaciones a los derechos humanos simplemente. Pero quedamos muy mal, ¿no? Como Estado, como país, tenemos una imagen muy mala y ante el mundo. Y eso viene de la propaganda, como le digo, de unos chismosos que cogen a unos ingenuos, a unos bobos o a unos malintencionados y empiezan. Es que lo que estábamos comentando ayer, ¿cómo es posible que le adviertan a los viajeros que vienen a Colombia, le salgan con las famosas warnings, ¿no? Las famosas advertencias? Si van a Colombia, no pasen por Medellín, que es la ciudad más violenta del mundo en este momento. O si van a Colombia, no pasen por Cali, porque ya están matando a la gente. Allá hay tantos muertos por cada 100.000 habitantes. Eso es propaganda negra, hombre. Eso es un desprestigio. Y nosotros no tenemos quien nos defienda. ¿Eso de dónde sale? Pues de esos chismosos. Mire, le voy a comentar esto, Néstor. Aquí había un representante de un gobierno europeo muy importante. Se vino para acá y le tocó la guerra del narcotráfico. Cuando nos tocó esa guerra tan violenta, ¿no es cierto? Estamos hablando por ahí de finales del 80, principios del 90. Ese tipo se vino para acá y se aburrió. No le gustaba, pues no le gustaba la ciudad, no le gustaba, era un tipo raro. Todos los días pasaba por fax los desastres de la noche anterior, las bombas que pusieron, los muertos que hubo, los policías que mataron, todo eso. Pero ¿cuál era el interés de él? Que lo trasladaran. Simplemente era eso, que no podía vivir en una ciudad tan violenta y tan feroz. No, él lo que quería era simplemente que lo trasladaban. Entonces, aprovechándose de esa circunstancia, desprestigiaba a todo Medellín, desprestigiaba a toda una ciudad que tiene, bueno, varios millones de habitantes. Muy grave eso. Entonces, en consonancia con eso, siempre se han dirigido las cosas de acuerdo, de una manera amañada, de acuerdo con los intereses de cada quien. Los gringos tuvieron pues a los alemanes como los malos en el decenio de los 40 y del 50, y luego cogieron a los amarillos cuando la guerra de Vietnam. Entonces todos los malos eran vietnamitas, o tenían que ser de rasgos amarillos pues, o rasgos orientales. Y en los años 80, entonces cogieron a finales de los 80 los colombianos. Nosotros éramos los malos pues malos,
malos de la historia, los perversos, los malvados para ellos. Pero resulta que finalizando, o mejor, en el siglo XXI, entonces los malvados son los árabes. Así ahora Entonces, todos son los árabes. Todo el que Entonces, tenga un turbante está jodido. Entonces están manejando siempre de manera propagandística, de acuerdo con los intereses, creando los enemigos que a ellos les conviene tener en un momento determinado. Y así sí ha sido a lo largo de toda la historia. Pero es que yo creo que está en la naturaleza del ser humano el echar a rodar todo tipo de especies de rumores, dependiendo de sus necesidades, y echarlas a rodar es una forma de dominar una situación, o de tendenciosamente canalizar en un sentido u otro algo que a esas personas les interesa. Mire, y en eso también yo creo que hay muchísimo de crueldad, como decíamos al principio con el caso de este muchacho del eje cafetero. Y repito, hay circunstancias en las que amerita que, ya comprobado, que un tipo, por decir algo, un tipo, ya estoy hablando de alguien confeso y condenado, de un tipo como Garavito, que pongan su foto en internet y que vayan y lo busquen, me parece perfecto, porque es que esto también tiene que ser una herramienta para tratar de contener la avalancha de las personas que realmente son malas. Pero también jugar con la reputación de una persona así alegremente me parece que es supremamente cruel. Y mire, eso ha hecho carrera a lo largo de la historia. Hablábamos de Suetonio, la forma como él trataba a los emperadores y cómo vendió la imagen de estos en la historia. Imágenes que fueron, yo diría que consecuentes en algunos aspectos, pero también de cierta manera amañadas, dependiendo de la opinión personal que pudiera tener un autor como Suetonio. Pero también hemos encontrado, y yo recuerdo que hace mucho tiempo, Juan, un competidor para tratar de tirarse en la competencia, un producto X, echó a rodar el rumor de que en algunos de los productos que vendían, productos alimenticios en todo caso, habían encontrado en más de un envase de esos, habían encontrado cucarachas. Y se echó a rodar la especie por todo el país de que tal firma no tenía un control de calidad y que sus productos, que se encontraban cucarachas, que se encontraban bichos de todo tipo dentro de esos productos. Como en alguna oportunidad también, y recurrentemente todavía se dice que hay un determinado producto pues que es demasiado nocivo para la salud y que sirve hasta para destaquear cañerías. No sé si sea cierto o no. Lo cierto del caso es que eso es producto de un rumor que se echa a rodar, y que ese rumor puede tener algún fundamento, puede que no, pero que no es, me parece ni ético ni moralmente aceptable que alguien vaya a descalificar a otro simplemente por los intereses. Ahora, ¿cuántas veces se echa a rodar también un rumor para desestabilizar una institución o un gobierno? Entonces se echa a rodar un rumor que termina haciéndole demasiado daño a una institución. Por mencionar un ejemplo, aquí hubo un momento en que se dijo que la policía era corrupta, pero resulta que cuando se habla de la policía se está hablando de una institución. Señor, es un sustantivo abstracto. Exactamente. Es un abstracto, ¿eso cómo así? Sí, pero crea un estereotipo, claro, que inmediatamente cualquier individuo lo asocia. Esa palabra la asocia con corrupción, con cualquier cantidad de desmanes, cuando lo cierto es que hay policías corruptos, claro, obvio, como en cualquier institución. Curas, también hay curas. Era el que iba para allá. Sí. Como decir que todos los curas son pedófilos. Hombre. O que ser sacerdote es ser pedófilo. No, hay sacerdotes pedófilos. Oiga, y hay sectas que utilizan esas noticias de prensa. Obvio. Pero decir
que la institución del sacerdocio, que todos son pedófilos, me parece que es no solamente cruel, sino que es demasiado amoral decir una cosa de esas, sin desconocer que hay sacerdotes pedófilos, como sin desconocer que hay policías corruptos. Pero porque haya policías corruptos no quiere decir que la policía, la institución, sea corrupta, ni que la institución del sacerdocio sea pedófila. Eso me parece que es terrible. Además, hombre, pues búsquele la antigüedad de eso, hombre. ¿Cuántos años llevan ahí? Eso es, entonces... Se hubiera acabado, pues, ¿no? Entonces ¿Cómo puede vivir un pueblo sin policía? ¿O sin ministros del culto? No pueden vivir. No, y es que además una institución no puede ser juzgada por la actuación de uno de sus miembros. Claro. Eso es imposible. Imposible. Aquí, por ejemplo, se generalizó el término de que los congresistas son corruptos. Y resulta que no todos los congresistas son corruptos. Hay corruptos dentro del Congreso. Aclaremos eso, Néstor. Porque de pronto a mí me comentan por ahí en la calle, hombre, se te fue la mano hablando de los políticos. Y le dije, vea, yo tengo una opinión política y tengo amigos políticos y hablo con ellos. Y la misión nuestra, ni la función tampoco, es denigrar de la clase política así por per se. No, per se, sí, no. Momentico. Hablamos primero de malos políticos y de malas políticas. Claro. Son dos cosas completamente diferentes. Claro. Pero si hablamos de malos políticos, lo hacemos con pleno conocimiento de causa y con denuncias que ya han aparecido y que están sustentadas ante la justicia. Que están, si no están en un periodo de prueba, ya han sido probadas, ya han sido evidenciadas y ya se sabe que este tipo se robó esa plata y que este tipo hizo estas cosas. Pero no se puede decir de manera generalizada que la clase política es corrupta. No. Hay políticos corruptos. No, eso tiene que quedar muy claro. Eso tiene que quedar muy claro. Como es la otra cuestión, Juan, y es que se echan a rodar rumores también para crear un pánico. Mire, hay un caso bien interesante. Ya es un delito, ¿no? El pánico es... Claro, acuérdese que hace algún tiempo... El pánico económico, por ejemplo. Claro, hace algún tiempo dijeron que uno de los bancos más poderosos de aquí, una de las instituciones financieras más poderosas de aquí, estaba quebrado. Y en un día todo el mundo estaba retirando la plata de ese banco y en efecto lo iban a quebrar. Lo desencajaron, claro. Claro. Mire, se dio un caso, no recuerdo en qué país, en que se dijo que voy a poner un producto X, no es sino que por una plaga se había dañado la cosecha de trigo, que no habría pan. Entonces, inmediatamente todo el mundo, imagínense en Europa que dependen del pan como nosotros aquí en Antioquia dependemos de la arepa. Sí. El pan nuestro es la arepa. Y resulta que Oiga, entonces... que de pronto dijeran un bandido de esos ahí, un terrorista de esos económico o industrial, que de pronto dijera que se va a acabar la arepa y si me muero yo. No. Flavio, por favor, auxilio. No, Flavio está bien. Sí, Flavio está bien. Sí. Flavio tiene la mejor arepa de Santander, pues. Pero que se acabe la arepa, hombre. Sí. No, horrible. Pero mira, y echaron a rodar ese rumor, y todos los que tenían pan, es decir, las empresas que vendían pan, inmediatamente guardaron el pan, claro, para especular con el pan. La especulación, claro. Y crearon la escasez de pan. Sí, artificiosa. Entonces, ¿hasta qué punto, de esa manera artificiosa, se puede generar un pánico? Pero también hay otra cosa, Juan, que es muy clara. Todos somos chismosos por naturaleza. Y aquí en Colombia sí que hay chismosos. Yo creo que en todo el mundo todos somos chismosos. No, pero nosotros sí tenemos... Y nos recreamos haciendo chismes. Pero nosotros sí tenemos una lengua muy arrecha para oír chismes, hermano. Es más, ¿sí? Yo soy muy bueno para oír chismes, pero vos sos muy bueno para contar chismes. Por eso, pero es que esa es mi metodología. Mira, yo por ejemplo, llego a clase con los estudiantes. Si uno me pone a decir, vamos a hablar hoy del Imperio Romano, o esos profesores que le dicen a los estudiantes que léanse la Ilíada. No,
Cuando yo le digo a un estudiante que lea la Ilíada, le digo, vea, ¿cómo les está yendo con las telenovelas de hoy? Siempre hay un traqueto, siempre hay una prostituta, siempre hay un marido bueno al que le ponen los cachos, hay un gay y hay un bobo. Más o menos son los personajes que configuran, pues, hay un malo, pues, lógicamente, el malo del paseo. Eso, alrededor de eso giran, pues, todas esas telenovelas que están sacando ahora. No, yo creo que todas las historias en la humanidad giran alrededor de eso. Bueno, entonces, uno le dice a los muchachos, les voy a contar una historia, esto es una telenovela, pero de hace mucho tiempo, en donde aparece una mujer muy bonita, aparece un aventurero, un don Juan, que la enamora, que se la lleva, se la quita nada menos que al rey, y sale con ella. Y hombre, que a un rey le quiten la mujer, eso pues es muy grave. Ya es una cuestión de honor también. Eso, ¿no es cierto? Claro. Aparecen los gays, ahí está, por ejemplo, Aquiles, con su pelado Patroclo, y se forma qué peleonera, ¿no? Qué enredo tan tremendo. Oye, esos muchachos, ¿cómo así, profesor? Sí, eso fue así, eso fue tan... Y hay niños mimados, porque los griegos tenían el complejo del niño mimado, ¿no? Había que contentarlos para que volvieran allá a la guerra. ¿Y eso dónde está, profesor? En ese libro que les dije. ¿Y cómo termina eso? Pues búsquenlo ahí a ver, hombre. Sí, claro, por lo menos tómense la molestia de buscar el final. Entonces, apunte chisme. Yo enseño esas cosas. Yo enseño esas cosas. Porque entre otras cosas, Juan, entre otras cosas, somos chismosos, nos encantan los chismes y hay algo de morbo en eso. Nos encanta oír chismes. No, Ave María. Pero hay algo bien simpático. Vea. Si usted quiere, ahora le cuento. Si usted quiere saber la realidad de una empresa, no le pare bolas a lo que diga el gerente ni el gerente administrativo, no. Escuche los chismes de pasillo. Sí, señor, el radio Olvídese que la noticia confirmada es la que usted escucha en el pasillo. El radio pasillo, sí, señor. Sí, olvídese. ¿Cómo le parece que estaban tres curitas, como de asueto, pues, ¿no? De descanso. De franquicia. Sí, estaban francos, sí. Sí. Se pusieron a beber y se emborracharon. Y dice uno, pues yo les voy a confesar una cosa, muchachos. A mí lo que más me gusta es el juego. Yo toda la plática que me consigo, yo me la juego. Yo me disfrazo, me voy para un casino y eso le meto y juego como un diablo. Y el otro, también borracho, dice, pues a mí lo que más me gusta son las mujeres. Yo cada que puedo salgo y busco y a ver qué me rebusco, a ver qué consigo. ¿Y a vos qué te gusta? Le preguntaron al tercero. Y a mí lo que más me gusta es el chisme y lo voy a contar al obispo. Como para que no queden dudas. Sí. Mire, perdón. Y siempre el chisme tiene... Porque sí hay chismes que son inocuos y hay chismes que son dañinos. Uf. Ahora se usa mucho el chisme dañino. Grave eso. Para dañar reputaciones o para voltear las cosas dependiendo de hacia dónde quieren las personas que vayan. Y sabe una cosa que es lo más deprimente, es que el mejor canal para hacer llegar un chisme, que el chisme cuaje y se convierta en una verdad a medias, somos los periodistas. Porque tristemente ahora hay un cierto facilismo, no nos interesa mucho investigar ni hacer lo que la regla de oro del periodismo enseña, ¿no? Que una noticia es la acción, pero que para poder completarse tiene que haber una reacción y debe haber una confrontación. Es decir, si falta uno de esos tres elementos, no hay noticia completa. Acción, reacción
y confrontación. Y yo creo que la más importante es la confrontación por parte del Aquí periodista. es al revés. Yo creo que un periodista que quiera presentar bien una noticia, yo creo que lo más importante que tiene que hacer de esos tres elementos es hacer la confrontación, que lo que la acción genera, o que lo que es la acción y lo que es la reacción sean consecuentes una con otra. Confrontar las dos versiones, confrontar las versiones, confrontar absolutamente todo. Y entonces se echan a rodar chismes que son demasiado destructivos, demasiado destructivos. Hombre, pero es que eso es muy grave, Néstor, porque es que uno de los males que padecemos es esa vaina de la rumoración. Nadie se hace responsable de nada. Perdóname, te voy a repetir, a ti iba para allá. Sí, se afirma, se dice, se rumora, A ver, dígame quién es se C. filtró. Dígame quién es C. El pronombre indefinido C, dígame quién es. ¿Quién es? Eso pues así, eso no pasa ni en las comunidades indígenas. Vea, por ejemplo, usted le dice a un indio huitoto, chamucuati, tráigame pescado. Ahí mismo se le devuelve y le dice, pescado no, ¿cuál pescado? ¿Cuál le traigo? Eso así pescado no, pues, eso así a la loca no. Aquí es que se dice, se rumora, se comenta, se sabe por fuentes de alta fidelidad. Se afirma. A ver, diga a ver, ¿quiénes, cuáles y qué? ¿Quién se hace responsable de eso? Exacto. Eso es muy grave. Supremamente grave. Y sobre todo porque es que la noticia se va, o las versiones se van distorsionando, se van acrecentando, o se van parcializando, o se van enfocando en diferentes direcciones, dependiendo de quién la cuente. Nosotros hablamos de la historia de la humanidad, se ha basado particularmente en la tradición oral. Y no obstante la aparición de la escritura, y por lo tanto aparición de los libros, la tradición oral ha seguido siendo la fuente fundamental de todo lo que sabe, conoce, piensa, sueña, desea y ejecuta el ser humano. Eso yo creo que no tiene vuelta de hoja. Pero resulta que aunque parezca que la tradición oral está pasando a un segundo plano, lo que uno encuentra en Facebook no es otra cosa que tradición oral. Me vas a decir, hombre, no, eso es escrito. Sí, pero es escrito en la forma como habla la gente y lo que la gente está diciendo. Lo que la gente está diciendo. Luego sigue siendo de alguna manera, sigue siendo tradición oral. Y nosotros somos chismosos. Acuérdese que aquí hubo un alcalde que emitió un decreto o una resolución, no sé qué es. Una ordenanza. Pues, no, ordenanzas de las asambleas. De las asambleas. Acuerdos sí. de los consejos. Yo creo que un decreto, porque él puede emitir decretos. Sí. Según el cual se multaban los chismes. Inclusive. Me acuerdo de esa. Inclusive creo que tenía categoría de infracción policiva. No, multa. Pero también creo que inclusive daba hasta 3 días de cárcel, creo. 5.000 pesos, que en ese tiempo valían mucha plata. Yo el me doctor acuerdo. José Jaime Nichols. ¿Qué hizo eso? Nada menos. Y entonces, pues la gente se sorprendió. Pero ¿cómo se le ocurre a este hombre perder el tiempo en esas bobadas, hombre? Que preocupado por los chismes. Pues, ¿cómo le parece que sí, señor? Eso es muy preocupante. Pero vea, ahora Carlos, nuestro amigo ahí de la técnica. Carlitos Hoyos. Los Carlitos Hoyos. Él está acompañado de Juan Carlos, pero no me acuerdo del apellido de Juan Carlos. ¿Cómo es que el apellido de Juan Carlos, Carlitos? Juan Carlos Pérez. Sí. Juan Carlos Pérez. Al flaquito, gracias también por Nos traía cuento esa historia que narra García Márquez. En este pueblo no pasa nada. Claro. Chisme de una vieja que le dio se levantó con... Y fue a la carnicería y dijo... Se levantó con la histeria. Tengo el pálpito de que hubo algo... Hoy va a pasar algo raro. Hoy va a pasar algo grave por aquí. Y empieza... Porque eso sí es veloz, ¿no? Un chisme sí tiene una velocidad. Es más veloz que la luz. Claro que sí, hombre.
Puede llegar más lejos. Mire, inclusive se han hecho experimentos, Juan. Porque la historia esa es que el carnicero se lo cuenta a una cliente, la cliente se va para la casa y se lo cuenta a una vecina, la vecina se... En fin, a las 3 de la tarde estaban desocupando el pueblo. Todo el mundo iba saliendo con sus bártulos del pueblo. Sí, señor. Y la señora sentada en su mecedora, pues ahí debajo del almendro, como hacen todos los costeños. Eche, les dije que iba a ocurrir algo muy raro en este pueblo. Iba a pasar algo. Sí, así fue. Pero se me fue la paloma, hombre. Se me fue la paloma de lo que estaba contando. Que se hizo un experimento en Estados Unidos, Juan, de la velocidad con que un chisme iba y volvía. Y el experimento consistía en esto: en una empresa, un tipo llega con un chiste por la mañana, un chiste nuevo, y se lo cuenta a alguien. Y empezaban a calcular cuánto tiempo se demoraba el chiste para darle la vuelta a la empresa y volver a quien lo había contado. Es decir, que llegaba el último a contar. Ve, ¿supiste el último chiste? Al que lo había contado por primera vez. Entonces, yo te cuento el chiste a vos lo contás a Carlos lo riega en Teleantioquia, y yo me siento a esperar a que alguien venga y me vuelva a contar a mí el chiste. Y tengo entendido que la velocidad fue pasmosa. En menos de una hora, después de pasar por todas las oficinas, volvió el chiste al tipo. No, eso es más rápido que la radio, que la prensa, que cualquier medio. Porque es que en la radio, cuando se da la noticia, pero por lo menos la noticia hay que editarla. Hay que darle forma. Pero esto se va de una vez, ¿no? Esto se va... Y va cambiando la versión, ¿no? Sí, claro. Dependiendo de quién está contando, y de cómo la oyó. Claro. Mire, se han hecho talleres, y hay un ejemplo clásico, que yo sé que vos lo conocés, el ejemplo clásico. ¿La clínica del rumor o qué? Sí, mira. Ave María. En un cuartel, lo estoy leyendo, ¿no? El comandante le dice al capitán: mañana habrá eclipse de sol, lo cual no ocurre todos los días. Haga salir a los hombres en traje de campaña al patio para que lo vean. En caso de lluvia no veremos nada, entonces llevará a los hombres al gimnasio. El capitán al teniente: por orden del señor comandante, mañana habrá eclipse de sol. Si llueve en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. El teniente al sargento: mañana lloverá en el patio del cuartel, lo cual no ocurre todos los días. El señor comandante en traje de campaña dará las órdenes para que se celebre el eclipse en el patio. El sargento al cabo: mañana tendrá lugar el eclipse del señor comandante en traje de campaña. Si llueve en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días, saldremos al patio. Y el cabo a los soldados: mañana el sol eclipsará al señor comandante. Lástima que esto no ocurra todos los días. Sí, señor. Eso es lo que llaman la clínica del rumor. Mire cómo va llegando un rumor y llega completamente cambiado. O aquellos que... los de un observatorio, pues unos astrónomos que anunciaron un eclipse. Y entonces el presidente de la República con su esposa y su séquito, pues ahí no todos sus ministros, dijeron: tenemos que ver el fenómeno. Nos vamos para el observatorio. Y resulta que llegaron al observatorio, pero llegaron tarde. Y entonces llega un lambón de esos, ¿no? Un ayudante del presidente, y va y le dice al director del observatorio: vea, aquí está el presidente con toda su comitiva. Hágame el favor de repetir el eclipse para que ellos lo vean, ¿no? Sí. Así es. Esas clínicas del rumor son gravísimas, sobre todo por la distorsión. Porque una sola palabra. Mire, el idioma es tan sensible que hasta un sonido puede cambiar el sentido de todo. Están dos presos en una cárcel y le dice el uno al otro: hombre, y saber que nosotros estamos aquí por un sonido. Digo: ¿cómo así? Dijo: sí, si en vez de haber hecho una estafa hubiéramos hecho una estufa, estaríamos por ahí tranquilos en la calle, ¿no? Común y corriente. De manera que cualquier cosa de esas se puede distorsionar muy fácilmente y llevar a consecuencias
no solo peligrosas, sino dañinas, ¿no? Consecuencias que pueden provocar reacciones. Y eso que usted comenta, por ejemplo, de los pánicos económicos, eso ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo alguien se inventa un chisme, o por acabar con una competencia. Pues se acuerda que una vez regaron el cuento de que había unos cigarrillos que producían hongos en la garganta. Qué problema, hombre, ¿no? Qué problema. Después, otro chisme, oiga, que en uno de los tanques de una fábrica de gaseosas muy importante de aquí de la ciudad, internacional, pues, para más señas, se había caído un tipo y se había ahogado en ese tanque y nadie se había dado cuenta. O sea que ese muerto llevaba mucho tiempo ahí, y entonces que la gente estaba tomando era prácticamente jugo de muerto, ¿no? Porque estaba ahí entre el líquido. Y bueno, gravísimo eso, gravísimo. Acuérdese lo que hizo ese tipo del Tylenol. Un tipo, pues tiene que ser muy enfermo, ¿no? Un tremendamente enfermo, porque ya eso significa atentado. El Tylenol es un acetaminofén muy común en los Estados Unidos. O sea, es el medicamento de mayor consumo para lo que es dolores, gripitas y cositas así. Entonces eso lo consumen por toneladas los gringos de la manera más impresionante. Pues dale tranquilo que estoy aquí buscando una cosa bien interesante. Empezó a morir gente. Después de tomar Tylenol. Les hacían el examen, la autopsia o la necropsia, y efectivamente aparecían intoxicados con un veneno fuerte, creo que era cianuro o algo así. Y se riega la bola de que el Tylenol venía con cápsulas envenenadas. Nadie volvió a comprar Tylenol. Imagínese el problema para esa empresa. La investigación de eso costó millones. Y restituir el nombre y la confianza del público en el Tylenol, imagínese cuánto costaría, por los daños que puede hacer un psicópata o por los daños que puede hacer un enfermo. Yo creo que las sociedades, en eso tiene que haber mucha solidaridad para que tomen conciencia y no se hagan eco de cualquier irresponsable que va diciendo cualquier cosa. No, acuérdese de Josiaca una vez que venía de Bello para Medellín, y como él era famoso pues porque es que contaba unos chistes muy chispeantes, pues, ¿no? A ver, hombre, risibles, digámoslo así, ¿no? Iba, cuando lo pararon en una esquina, una barra de gente que había ahí, dijo: Josiaca, vení, contanos un chiste. Y yo: no puedo porque está quemando Medellín. Y ahí los despachó. Ahí los despachó para Medellín, va a ver el incendio, ¿no? Qué barbaridad, hombre. Eso es increíble, pues, lo que puede ocurrir. Mire, lo encontré. Cuando una lengua es mal usada. Mire, lo encontré, sabía que lo tenía en este libro. En un estudio sobre el mecanismo de creación de rumores, el investigador Jean-Noël Cafferet relata un famoso caso extremo ocurrido en la prensa europea durante la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó al informar el periódico alemán Kölnische Zeitung. Ay, Dios mío, por Dios, por los cabos de un machete, espérate a ver. Sí. Kölnische Zeitung. Kölnische Zeitung. Eso sí, así. Todo comenzó al informar ese periódico la toma de la ciudad belga de Amberes por el ejército alemán con el siguiente titular: las campanas sonaron con la noticia de la caída de Amberes, entendiéndose que se refería a las campanas alemanas. Pues bien, basándose en esta noticia, el diario francés Le Matin informó como sigue: según el Kölnische Zeitung,
No, vos en francés están muy bien, eso sí es Los párrocos de Amberes se vieron obligados a tocar sus campanas una vez que las defensas habían caído. El turno tocó entonces al londinense The Times, que daba su versión. Según Le Matin, que reproduce una noticia de Colonia, los sacerdotes belgas que se negaron a hacer volar sus campanas después de la caída de Amberes han sido depuestos de sus funciones. La noticia se va complicando cuando la hace pública el italiano Corriere della Sera, que dice, según The Times, que cita noticias de Colonia comentadas en París, los desafortunados sacerdotes que se negaron a hacer sonar sus campanas han sido condenados a trabajos forzados. Uy. Pero la cuestión queda rematada cuando de nuevo Le Matin informa sobre el suceso. Según una información del Corriere della Sera vía Colonia y Londres, se ha confirmado que los bárbaros ocupantes de Amberes han castigado a los sacerdotes que heroicamente se negaron a repicar las campanas, colgándolos de ellas con la cabeza hacia abajo como un badajo vivo. Qué barbaridad, hombre. ¿Cómo le parece el inventico? ¿No? ¿Qué tal esa? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Mire, en eso, cuando existía una revista que llamaba Bohemia, venía de Cuba, y se hablaba de las hazañas de Carlos Ilich Ramírez, que hoy está viviendo en Venezuela. ¿Dónde está viviendo? No, ese no se encuentra pues detenido pagando cadena perpetua en Francia, claro. ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Claro, el Chacal, con seguridad. Ese está para un país árabe. No, a él lo capturaron en Libia, un grupo de una avanzada un comando, de los franceses, un comando, se lo trajo a París y estaba pagando cadena perpetua allá. Hace poquito inclusive no hubo un incidente diplomático cuando de nuevo el señor Chávez dijo algo en favor de... A Chávez ya le está poniendo el dulce a mordisco. Porque este pues ciudadano venezolano, claro. Entonces dijo algo en favor del Chacal y parece que inmediatamente la diplomacia francesa se le rebotó, inmediatamente, un momentico, ¿qué está hablando usted aquí de eso? Parece que hace poquito. Ese quería matar nada menos que a De Gaulle, ¿no? El Chacal. Y casi lo logra. Pues hombre, pasaron una crónica del Chacal, ¿no? Pero era tan fantástica, y sobre todo tratando pues de hacerlo aparecer como un héroe, que comentaban que en un encuentro, pues en una balacera, le perforaron los intestinos, oiga, a punta de bala, y que entonces que se los llevaron yo no sé para qué centro médico, y que allá es que los cambiaron por unos tubos de plástico. Y yo, pero ¿qué es esto, por Dios, hombre? ¿Cómo puede un editor de una revista decir semejante sandez, hombre? ¿Vos te imaginas? Un intestino es una cosa, pues, esa es la base de la nutrición y de todo. O sea, que tiene unas membranas y tiene unas células y que tiene una cantidad de cosas. Bueno, ya nos dijo Carlitos que está en la cárcel. Sí, claro. Bueno, ya listo, ya. Yo creí que era que de pronto lo habían llevado a Venezuela o alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que vayan diciendo con esa frescura, pues, y con esa tranquilidad, que lo llevaron a él, le cambiaron eso por unos tubos de plástico y listo, y quedó siguiendo, pues, o sea, claro, cometiendo atentados, y siguió, pues, ¿no? Valiente. Ya no se está. Mire, ahí nos está diciendo Carlos, que lo está consultando por allá, que está en la prisión de Chanté, en París, cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de 2 agentes franceses. Sí. 2 agentes franceses del DST. Exacto. El Département de la Sécurité Territoriale. Por eso te lo dejé a vos. Sí. Te buscas. Muy bien. Mire, lo que dice un estudio de la Universidad de Harvard: para que una información se convierta en rumor, debe ser importante, pero que se trate de una noticia ambigua. Y Gabriel García Márquez dice esto: si uno coloca un dato
auténtico en medio de una ciénaga de invenciones, la tendencia del lector es la de apoyarse en el dato cierto para creer en todos los datos falsos, por muy inverosímiles que sean. Y acuerde lo que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida bastantes veces se volvió una verdad. Claro. Sí, así es. Hombre, hay una responsabilidad muy grande ahí, indudablemente, pues, ¿no? Conversamos sí. con los televidentes, ¿te parece? Yo creo que sí, y le damos mensajes también, hombre. Bueno. Un saludo muy especial a doña Diana Mosquera Urrutia, que nos escribe desde Quibdó. Permíteme, yo anuncio los teléfonos, sí, y vamos con los correos. Ya saben nuestros números. Pueden llamarnos al 381-5454, 381-5454, para llamadas locales, es decir, en el área metropolitana, fuera del área metropolitana, 851-1170, 851-1170, y la línea gratuita nacional, a ver, ¿cuál es? 018-051-5015. Ese es mi muchacho. Ay, hombre. 018-051-5015. No la he podido leer, ¿no? Ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Bueno. Ya saben, entonces pueden empezar a marcar nuestros números cuando lo consideren conveniente, para que nos hagan sus aportes, y vendremos entonces con los correos que ya Juan tiene ahí. Sí, señor. Y en la página también tenemos ahí correos, Juan. Aquí el constante de nosotros, ¿no? El que nunca nos abandona, que es Álvaro Fernando Cuartas Ochoa. Sí. Sí, a él muchas gracias por sus correos. Entonces comenzamos con nuestros televidentes. ¿Listo? Sí, desde Bogotá nos habla don Fernando. Antonio. Sí, buenos días, profesor. Aló, don Antonio. Sí, buenos días, profesores, ¿cómo están? Aló. Sí, aló. ¿Tú me escuchas? Oiga. No hay sonido. Aló. Aló, sí, buenos días. Aló. Buenos días. Buenos días, don Antonio, bienvenido. Sí, buenos días, ¿cómo están, profesores? Lo estamos oyendo muy mal. ¿Usted tiene un inalámbrico? ¿Un inalámbrico? Sí, claro, señor. Arrímese a la antena, por favor, y nos habla un poquitico más fuerte. ¿Me escuchan bien? No lo escuchamos bien, pero adelante. Bueno, nos va a repetir la llamada seguramente. Vamos a ver. Bueno, entonces los mensajes, Juan. Bueno, entonces, como lo mencioné, Álvaro Fernández Cuartas Ochoa y de doña Diana Mosquera Urrutia. Un saludo muy cordial. Aquí nos dice que se encuentra aquí en la ciudad de Medellín en una visita médica, pero ella es de Quibdó. Entonces, bienvenida aquí a la ciudad. Por ahora no más. Bueno, queremos recordarles también a nuestros televidentes, quienes estén interesados en el libro La Bella Villa, nuestro libro, el que escribimos hace ya más o menos un año, La Bella Villa. Hemos hecho una reedición, es muy pequeña. Recuerden que es una compilación de historias de los orígenes y devenir histórico también de calles, parques, cementerios, puentes, barrios, hospitales, universidades, monumentos, edificios de la ciudad de Medellín. Así que quienes estén interesados en este libro pueden llamar en horas de oficina al 310-540-3833, 310-540-3833. Ahí les darán toda la información sobre el libro La Bella Villa y lo pueden obtener también ahí. Es una edición muy pequeña, tenemos muy pocos ejemplares, pero obviamente están disponibles para ustedes. Y lo 310-540-3833. Lo han preguntado mucho. Ah, bueno. Sí, señor. Perfecto, ya lo sabe. Tenemos líneas disponibles en este momento. Es un buen soporte para hablar de la historia de Medellín. ¿Usted ha visto esa serie que tiene uno de los canales internacionales, no? Creo que es History, que es Historia de las Ciudades o algo así, ¿no? Ciudades ocultas. O Ciudades Ocultas. Bueno, Medellín también tiene su historia y es muy interesante, hombre, por Dios. Así es. En Medellín
Han pasado muchas cosas. Ahí aparece en pantalla el número al que pueden llamar para solicitar el libro La Bella Villa. Y tenemos líneas disponibles, quien desee puede comunicarse con nosotros. Doña Beatriz. Doña Beatriz. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué han hecho? Escuchamos por allá en un segundo plano, pero adelante, doña Beatriz, ¿de qué barrio nos llama o de dónde? No, yo estoy ahorita en apartado. Normalmente vivo en Medellín, pero ahorita estoy en apartado. Sí, adelante, la estamos escuchando. Le estoy llamando, soy Beatriz García. ¿Cómo? Beatriz García. Ay, no te puedo creer. ¿Qué hubo, gordita? ¿Cómo estás? Perdonen los televidentes que la tratemos con esta... que la tratemos con esta familiaridad, pero es nuestra colega, compañera de Caracol, compañera personal de algunos programas, los hicimos juntos, y una gran periodista. ¿Qué más, Beatriz? ¿Bien o no? Sobre pero yo todo, te hacía aquí en Medellín. hay una cosa muy especial, y es que mi formación periodística inició contigo. Así es. Llevo muchos años de recorrido, pero mi recorrido y para mí ni un suspiro. Para mí ni un suspiro, pues. Ah, no, Juan Manuel, vos también, ¿para qué? Saluda a mi hombre. ¿Qué más, Beatriz? Bien, ¿cómo van? Muy bien, Bien, afortunadamente. Afortunadamente. Mira, en cuanto a lo del Chacal, son cosas de analizar, que hay que pensar lo que está pasando. Mira, el comunismo, cuando se acabó la Guerra Fría, se suponía que se había acabado. En esa época el comunismo venía de Europa, de Asia y de todos los lados hacia América Latina. Ahora el comunismo se supone que viene de América Latina hacia el resto del mundo. Las cosas van dando las vueltas, pero sobre todo que tenemos un presidente de un país amigo, porque para que son pendejadas, que ha sido un país amigo, los venezolanos y los colombianos nos hemos querido de todas las cosas, pero ahora los gobiernos están enfrentados y todas las cosas, pero no es justo que ese señor venga ahorita a darle estatus de héroe a un terrorista como fue el Chacal. Así es. Así es. Lamentablemente, aquí estamos hasta la copa de terroristas. Y el Chacal no podemos admitirlo ahorita como que fuera el héroe nacional. Así es. Entonces, ¿tú qué piensas, Néstor, de eso? Perdón, Beatriz, ¿cómo? ¿Qué piensas de lo del Chacal? Sí, es innegable, pues es una persona, si lo buscan en 180 y tantos países, tiene que ser por algo, pues. Ay, sobre todo que... No, pero tiene que ser por algo, no. Es que la verdad es la mamá de los terroristas. Sí, claro. El inicio, por ejemplo, es el... Uno se pone a analizar todo lo que el tipo ha hecho, el tipo sabe más, tiene más mundo que San Antonio el Viejo. No, pero es que mire que él fue el que inició el secuestro y la voladura de aviones. El secuestro y la voladura de aviones. Eso que le aprendieron también los árabes, pues, y que lo siguieron, se lo siguieron aplicando. Es que es un terrorista. Lo estamos viviendo, claro. lo seguimos viviendo y cada vez lo van perfeccionando. Y mira, Beatriz. Si lo van perfeccionando, cada quien va con sus cosas, pero el que se lo inició tiene su cuota ahí de responsabilidad. Claro. Mira, Beatriz, y acuérdate del foro de Sao Paulo, que cuando cayó el muro de Berlín, en el foro de Sao Paulo se reunieron todos estos izquierdosos que tenemos por aquí en América
dizque a revivir el comunismo. Ahora, para revivir un muerto de esos, se revivieron, se reunieron, hicieron un pacto, pero era simplemente para tomarse el poder en los países. Vea el resultado. Pero mira que hay cosas que dan moral en medio de todas las cosas. Nosotros tenemos una mentalidad democrática y de todas las cosas que no es tan de izquierda. Y no tenemos rechazo por la izquierda democrática y todas las cosas. Pero mira, por ejemplo, que en países que han tenido muchos años la izquierda como su fundamento estaba volviendo la derecha. Ajá, así es. Claro, no vea lo que está pasando en No China. son posiciones, pero la verdad, en medio de todo, tenemos que mirar es que el comunismo no puede salir de América Latina para el resto del mundo, y es lo que se está pretendiendo desde Venezuela. Ahorita vemos posiciones, que había posiciones muy marcadas, pero Brasil está haciendo una posición de centro. Ecuador, que era una posición de extrema izquierda, se está poniendo una posición de centro. Claro. Entonces vamos viendo que tampoco. No, eso no sirvió, esos experimentos es que yo creo que segundas partes nunca son buenas. No, no sé. Y no solo eso, sino que es que el contrabando ideológico no sirve para nada, hombre. Hay que tener en cuenta la cultura de los países, y sobre todo cuando es la forma de vivir de la gente, hombre. Eso hay que respetarlo, eso no se le puede ir trayendo ahí como si fuera un enlatado. Y sobre todo cuando no tiene ni pie ni cabeza, sino que es una masa informe. Sí. Que es incoherente, Cuando las cosas tienen razón de ser y argumentos, cuando uno tiene un discurso, pero cuando el discurso son cosas que son payasadas, incoherencia. Cada vez, yo personalmente, porque ustedes están en un medio de comunicación, he trabajado en medios de comunicación, pero ¿sabes yo qué haría como comunicadora social? Vetaría en Colombia todas las informaciones de las babosadas de los venezolanos, no de los venezolanos, de Chávez. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, La Noche de Claudia Angurizati, con todo el respeto, respetando medios, pero todas las noches se las dedica a Chávez y a sus babosadas, eso es darle pantalla. Claro. No le demos tanta importancia. Claro. Beatriz, absolutamente de acuerdo. Pero también hay una cosa, y que de eso hablábamos mucho, cuando que estamos hablando hoy también sobre el chisme, ¿qué piensas? Ay, no, mi amor, ¿para qué somos pendejados? Todos los colombianos somos chismosos. Y vos sí que sos chismoso. ¿Estás diciendo? Eso es todo un encanto. Estás diciendo mentiras, ¿no? Que todos los colombianos, a mí no cuidado, se me olvida, mira, yo tuve un gran maestro que se llama Orlando Cadavid. Del chisme. Nosotros también. A Orlando Cadavid le dolía en el alma que yo le dije a Orlando, te tengo un chisme. Sí. Porque le dolía en el alma. Dígame noticias, deme informaciones, pero no me sé chismes. Pero el chisme es chisme. Sí, eso es cierto. Pero en medio de todas las cosas, en el contexto latinoamericano estamos manejando muchas cosas demasiado folclóricas. Así es. Y parte del folclorismo nos está afectando sobremanera. No le podemos dar tantas alas a un tipo tan folclórico como el que está en Venezuela, y mucho del encanto que el tipo tiene es la difusión que los medios colombianos le hacemos. Mira, ese le va a pasar lo de Bucaram. El tipo habla amarillo y todo el mundo se extiende toda la noche en el amarillo del tipo. Mire, cuando dejemos de hablar del tipo y lo ignoremos totalmente, hay veráis que hace. Así es. Eche su perorata en su noticiero. Aló, presidente. Pero no le demos difusión a nivel de América Latina.
Nosotros le estamos haciendo eco, le estamos apoyando, le estamos catapultando. Para mí, lo que debíamos hacer era ignorarlo completamente. Beatriz, ha sido un placer. Y no te pierdas. Yo no me pierdo. Chao, Beatriz, un abrazo. Una feliz noche. Que estés muy bien. Nos está llamando de nuevo don Antonio desde Bogotá. Don Antonio. Aló. Aló. Aló, don Antonio. Aló. Sí, háblenos más fuertecito que ahora lo estamos escuchando mejor. Aló. Ahí está muy bien. Adelante, don Antonio. ¿Me escuchan? Sí, señor, cómo no, adelante. Buenas noches, buenos días, profesores, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante, lo estamos escuchando. Ok, ¿cómo están? Bien. Sí, pero no lo logro escuchar. No importa, pero nosotros lo estamos escuchando muy bien, así que adelante con su aporte. Profesores, ¿cómo están? Primero que todo, les quiero desear un feliz año para todos, para ustedes y para todos los suyos. Y gracias por seguir con ese maravilloso programa para actualizarnos y compartir su sabiduría. Muchas gracias. Ahorita una señora la que estaba anterior, la colega suya. Aló. Ese tema que están acerca del rumor y el chisme es un cráter muy grande en la sociedad colombiana. Y sobre todo que digan ese, como digo yo, ese primer chisme, y siempre que me ha tocado ir a mí es que dicen que siempre los gays y los homosexuales es una homofobia terrible, que ellos, siempre que una persona que tenga contacto con ellos es que se va a prender de sida. Sí. Usted siempre lo ha escuchado, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Eso les inventan lo que quieran. Eso siempre es una estigma para ellos. Así es. Y, sí, no hay derecho a eso. Algunas veces también la prensa amarillista, para ganar audiencia, también saca cosas terriblemente muy hipócritas, mentirosas, absurdas, que uno con solo leerlo de mente abierta uno no las cree, pero hay gente que sí las cree. Sí se ha puesto a pensar y a experimentar eso, a ver que la gente por alguna cosa eso lo cree, ¿cierto? Claro, pero ese es un problema de ignorancia, don Antonio. Usted, como dice, la gente de mente abierta, que tenga un poquito de sensatez, sabe que eso no es así. Que hay gente que tiene actitudes, que tiene, digamos, formas distintas, nada más, dentro de una sociedad, desde que no moleste a nadie, desde que cumpla con sus deberes de ciudadano, nadie tiene por qué meterse en su vida privada. Y ese, claro, sí, señor. Ese asuntico de meterse en la intimidad de las personas y hurgar por allá para averiguar cualquier cosa negativa, para utilizarla como un garrote, inclusive para extorsionar, ¿no? Porque es que el abuso llega a unos extremos increíbles y muy grave. Mire, cuando apareció el SIDA, precisamente esa era la cantaleta que utilizaban, ¿no? Eso fue por allá en el 80 y pico, ¿no? En el 86, por ahí. En el 86, sí, se dio la primera noticia de que había llegado el SIDA a Colombia. Y entonces le cargaron la mano a los homosexuales, hombre, pero por Dios. Ahora ya todo el mundo sabe que eso le da al que sea. Es una enfermedad venérea y listo. ¿Sí? Eso sí. Y a los heterosexuales, a los que usted quiera, no hay ninguna limitación. El que no se cuida. Exactamente, eso es. Es como el cólera o como la viruela o como cualquier cosa de esas que no respetan pinta, pues. Así sí, es. Muchas enfermedades así, eso es para el que no se cuida. Para eso, Sí, por eso es que hay muchos volantes informativos. Hay que tener en cuenta eso, pero como vuelvo le digo,
le pone cuidado a eso y después tenga para que lleve. Así es. Don Antonio, muchísimas Entonces, gracias. no les quito más tiempo porque hay mucha gente esperando en línea, entonces que pasen un buen día y que estén bien. A usted muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Que esté muy bien. Tenemos en este momento líneas disponibles. Recuerden 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín. Quienes deseen llamarnos fuera del área metropolitana disponen del 851-1170 y la línea gratuita nacional es la 018.000 515015, 018.000 515015. Quien desee conversar con nosotros sobre este tema, bienvenido es. Don Guillermo en Bogotá. Aló, don Guillermo. Don Guillermo. Buenos días, bienvenido. Aló, buenos días. Bienvenido, don Guillermo, lo Buenos días. lo estamos escuchando perfectamente. Muchas gracias, profesores. Bienvenido, don Muchas gracias. Guillermo, puede quería hablar. compartir con ustedes lo relacionado con el rumor o con el chisme. Sí, Muchas gracias. A ver, pienso lo siguiente, o sea, realmente lo que hay que diferenciar en las cosas que se dicen o se hablan. Cuando las cosas son verdad, pues no son chisme, pasan a ser noticia. Realmente el chisme, pues normalmente corresponde a la mentira, a las falsedades o a las fantasías de la gente. Hay cosas que se imaginan y entonces las hacen ver como ciertas. Y la gente habla según lo que quiere que los demás oigan, para obtener el resultado que quieren. eso es cierto. Casi podríamos decir que no hay chisme bueno, casi todos los chismes son de lo malo. Así Mire, es. inclusive, por eso se dice que las personas inteligentes hablan de ideas, las personas del común hablan de sucesos y las personas mediocres hablan de los demás. Qué bien, eso está muy bien. Por ejemplo, me parece pues un desacierto lo que decía una señorita antes, creo que es periodista, cuando hablaba del presidente Chávez. A mí no me parece que se deba denigrar de la dignidad de un presidente de la República. El tiempo se encarga de darle a cada quien su honor. La historia es la que juzga. De loco pasó a ser presidente de la República, después lo ven como una amenaza, y lo cierto del caso es que bien o para mal está haciendo historia, y el tiempo es el mejor juez. Al contrario, pienso que precisamente el rumor y el chisme es el que se debe evitar, es el que hace muchísimo daño. Si la gente hablara lo que realmente es un aporte para la sociedad, para todos sería interesante. Pero normalmente los chismes son basura. Ujú. Sí. Y el chisme... Eso es lo que quería compartir con ustedes, les agradezco mucho. La verdad que los felicito por su programa, me parece muy ilustrativo. A usted muchísimas gracias, don Guillermo, y bienvenido siempre. Muchísimas Don Antonio. gracias. Perdón, Don Antonio. Don Guillermo. Ah, es don Guillermo. Don Guillermo, en Bogotá. Bueno. Muchísimas gracias, don Guillermo, que esté muy bien y por aquí lo esperamos de regreso. Desde Itagüí, Cristian, Sí. ¿qué ha habido? Aló, buenas noches, buenos días. Bienvenido, Buenos días, Cristian. Bienvenido. Me están escuchando. Pero tranquilo, lo estamos oyendo muy bien. Aló, Cristian. Cristian, háblenos, por favor. Aló. Sí, hable, Sí, lo hable, estamos tranquilo. oyendo, adelante. Es que por aquí me llega el sonido retardado. Lo que pasa es que es un sonido satelital y siempre Bueno, llega... entonces estamos hablando de chisme. Sí. Aló, Cristian, no le pare bolas a ese sonido Bueno, retardado. Vea. entonces, Vea, yo escúchenos no tengo por el... la- Oiga, no tengo la definición del diccionario. aló, Cristian.
No, no lo oímos. Sí, ¿Aló, pues. Cristian? Bueno, ya. Tenemos líneas disponibles. Cristian, vuelva a llamar, por Dios, y no le paren bolas a ese retraso del sonido. Es que la fórmula es que nos escuchen por el Claro, teléfono. que no, por el no teléfono. me pongan por el televisor, porque allá llega la señal sonora retrasada. El audio llega retrasado por ese problema del satélite. Es que expliquemos, la señal que nosotros emitimos tiene que subir 36.000 kilómetros y tiene que bajar esos mismos 36.000 kilómetros para llegar al receptor. Por lo tanto, tiene que haber un desfase entre el momento en que se emite la palabra y el retorno, lo que se escucha de eso que se dijo. Entonces no hay que pararle bola. Simplemente escúchenos por teléfono, le quita el volumen a su televisor y no hay ningún problema. Tenemos líneas disponibles. Recuerden ustedes, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. 251... 8. 851, perdón. 851-1170 para llamadas por fuera del área metropolitana. Y para llamadas de larga distancia 018-051-5015. Doña Mary Ángel desde Buga, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, señora. Bien, doña Mary, placer ya saludarla. recibimos su encargo. Muchas gracias. Ah, no, pues ustedes saben que fue con mucho cariño. Poquito, pero bueno, ustedes Muy saben la amable. demostración más que todo, sí. De cariño que siempre se les demuestra desde esta bella ciudad de Buga, la capital espiritual de América, como siempre decimos, tan visitada por tantos antioqueños. Oiga, eso sí es una delicia ver cómo llegan buses de allá de Antioquia a visitar al milagroso de Buga. Así es. Sí, señor. Pues más que todo, quiero comentarles que el chisme, el chisme es una cosa muy tremenda, muy destructora, según como se manifieste, ¿no? Y con la intención que se diga. Y Claro. lo que decían ustedes, eso sí es cierto, un chisme en un momentico eso se riega y eso es impresionante, el impacto que deja en la gente. Y Así entonces, pues, definitivamente, pues decir que uno también de pronto que es perfecto no se puede decir, porque quién puede decir que tal vez de pronto por alguna actitud, ya sea involuntaria o como se sea, siempre cae de pronto en un chisme, ¿no es cierto? Perdón, doña Mary, ¿nos repite la última parte? Que muchas veces inclusive hasta uno no puede decir que es perfecto porque involuntariamente o voluntariamente de pronto No, es se que le sale en una cadena de chismes uno siempre está involucrado, ya sea porque lo origine o porque lo difunda. Sí, Pero le claro. llegan a uno con un chisme y puede que no tenga la intención de difundir el chisme, pero sí de corroborarlo. ¿Oíste? Claro, ¿Qué tan cierto es tal y tal cosa? Ahí está transmitiendo el chisme. claro, eso sí es cierto. Sí, bueno, no es más sino para reiterarle los saludos de acá de la gente de Buga, de John Harold, de don Rafael, de Toiber, de tanta gente que siempre preguntan por ustedes y están pendientes. Y yo pues siempre les voy diciendo que ya ustedes están por Teleantioquia, ¿sí? Pues a usted muchísimas gracias, nos lo saluda a todos, a John Harold, a don Rafael, a todos en Buga, para usted y su familia, muchísimas Y que gracias. algún día vengan, algún día nos den ese gusto de recibirlos. Vamos a Será estar un por allá. placer, será Tenga un la placer, absoluta doña. certeza de que iremos. Bueno, pues don Néstor Armando y don Juan Manuel, hasta luego. Que esté muy Muy bien, amable. doña Mary. Recuerden, quienes están interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias del origen y el devenir histórico de los parques, cementerios, hospitales, universidades, barrios, iglesias de la ciudad de Medellín, es decir, la historia de la ciudad de Medellín. Pueden llamar a este número, ahí aparece en pantalla, 310-540-3833, 310-540-3833. Tenemos muy pocos ejemplares, así que quienes estén interesados en nuestro libro pueden llamar y allí en ese número les darán toda la información para que ustedes puedan adquirir el libro La Bella Villa, que aparte de, como decía Juan, aparte de ser una compilación de estas historias, es una buena herramienta para conocer a Medellín
y para transmitir a los hijos también en los colegios. Así que ya saben, 310-540-3833, para quienes quieran adquirir el libro La Bella Villa. David. Señores. Buenos días, bienvenido. ¿De dónde nos está llamando? Desde Robledo. Adelante. Hombre, pues para hablar sobre el chisme, que me parece a mí que es algo terrible y totalmente devastador, teniendo en cuenta que esto puede perfectamente acabar con el buen nombre y la honra de cualquier persona, por íntegra que sea. Y también hay que tener en cuenta que el chisme es como una bola de nieve, es decir, siempre que pasa de persona a persona se le va como agregando algo, detallitos pequeñitos que le van como aumentando la gravedad del chisme. Entonces, en los casos... Porque lo van distorsionando también. Exactamente, le van cambiando, le van dando una magnitud impresionante, sí. Entonces, en los pocos casos donde se puede refutar el chisme, es de todas maneras muy difícil como recuperar el buen nombre de esa persona, a pesar de que haya demostrado que los hechos no fueron como se dijeron anteriormente. Sí, eso es cierto. Así es. Sí, señores. Así es. Y es supremamente dañino. Muy puesto en orden ese comentario, David. Muy sensato. Eso es correcto. Sí, señores, entonces, para darles unos buenos días, muy bueno el programa, es primera vez que llamo, espero poder hacerlo más frecuentemente, y pues el programa de ustedes sí es como una luz, como en medio de tanta ignorancia que abunda como desafortunadamente pues en nuestro país, y precisamente por eso es que se da mucho esto del chisme. Pues a usted muchísimas gracias. Bienvenido siempre, David, y vuelva a llamarnos. Nos place mucho tenerlo por aquí y mucho más porque creemos que es una persona joven. Sí, señor. 21 años tengo. Hombre, nos sorprende. Qué maravilla, me aprovecha esa juventud. Bueno, señores, muy buenos días. Buenos días y bienvenido siempre. Sebastián. Desde Belén. Sí, buenas noches. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero saludarles, que el programa es muy bueno y los he estado sintonizando desde este pasado diciembre, poquito tiempo. Y me gustaría participar en el programa de hoy, en especial lo que ustedes dieron sobre los alemanes. Sí. Hace tiempo yo me tocó investigar un trabajo sobre la propaganda, ¿cierto? Sí. Para ciencias políticas. Y me metí mucho en el lado del holocausto y todo lo que eran los americanos y toda la propaganda que estos llevaban. Y me interesó mucho que empecé a encontrar datos bastante distorsionados sobre esa época, porque datos como que, a ver, un ejemplo, el ataque a Dresden, que fue una ciudad muy pacífica en esa época, le llamaban la ciudad templo, que fue bombardeada cruelmente y murieron 250,000 civiles. Y los americanos, como ustedes decían, justificaban esos crímenes de guerra para decir a los alemanes que eran los malos, ¿cierto? Sí. Y también otro artículo interesante es que los alemanes no estaban solos. O sea, obviamente que cada bando tiene sus crímenes de guerra. Y lo del holocausto fue terrible, pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, los americanos también tenían campos de concentración. Claro. Los hicieron aquí en Colombia. Aquí, por presión de ellos, se hicieron campos de concentración en Colombia. Para concentrar alemanes. Y se cerró una empresa de aviación, una de las primeras que era de pilotos alemanes. Se dio el poder a ellos. Sí, eso fue durante el gobierno de Olaya Herrera. Scalta, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Y también allá en su propio país... No, perdón, eso fue en el gobierno de Eduardo Santos, disculpe, Eduardo Santos, disculpe. Ahí sí. Sí. Y también allá en Estados Unidos hubo, solo que obviamente le cambiaban el nombre y por eso supuestamente no son campos de concentración, los llaman campo de represión para prisioneros de sospecha política y militar. Y eran todos los personas con rasgos de japonés asiáticos.
fueron recluidos en estos centros durante toda la guerra después del ataque a Pearl Harbor. Así fue. Y chinos cuando también, fueron liberados, les daban, yo escuché una entrevista una vez de una persona que le tocó, que cuando lo liberaron, les quitaron todas las pertenencias al ser aprisionados, y a la hora de liberarlos les dieron un tiquete para bus y $4, y salga como pueda. ¿Cómo le parece, hombre? Cierto. Todo eso es cierto. Ese es el problema de las... Perdón. El problema de las generalizaciones, ¿no? O sea que todo ojirrasgado pues es malo, ¿no? Todo ojirrasgado es perverso. Eran feroces en la guerra, hombre, pero los japoneses son un pueblo culto, respetable, de tradición. Sí, eso es verdad. Y los alemanes tampoco eran... Sí hubo alemanes muy malos, pero no todos. No, esos eran los nazis. Pueblo alemán es otra cosa. Entonces, por ejemplo, según el punto de vista que los americanos, o más propiamente los gringos, pues decirlo así, nos han impuesto a nosotros como sociedad occidental, nos han dicho que todo alemán era malo, y que todo alemán era perverso, y que todo alemán lo único que quería era matar inocentes, ¿verdad? Sí, Cuando claro. esto no era cierto. Era, por ejemplo, muchos alemanes voluntarios en el 44, final de la guerra, lucharon desesperadamente, superados en número, y vencieron a los americanos en Holanda, y no fueron capaces de pasar a los americanos, y por eso no llegaron a Berlín antes que los rusos. Y constantemente bombardeaban las ciudades, las fábricas, incluso se dice que la tecnología nuclear, según investigué, fue robada en parte por los americanos de los alemanes. Lo que pasa es que muchos de los científicos que tenía reclutados Hitler trabajando en ese proyecto desertaron y se fueron para Estados Unidos, entre ellos Oppenheimer, por ejemplo. Y también de la Y inteligencia. se dice que también algunos fueron seducidos, La obviamente. inteligencia inglesa también estuvo Sí, ahí, ¿no? claro. Ellos tenían un informante de primer orden, era un científico que les iba dando todos los datos sobre el avance de la construcción de la bomba atómica en Alemania, ¿no? Recuerda que ellos tenían esas plantas, las tenían ellos en Noruega, y por allá en Suecia. Sí, en Noruega. Es en Noruega, y la fábrica y de agua enviaban pesada. comandos a destruir las fábricas de agua pesada. Exacto, esos fueron los ingleses. Ujú. Sí, señor. Y los alemanes tampoco estaban solos, hubo muchos, no ejércitos completos, pero muchas revoluciones conforme al régimen de ellos. Por ejemplo, el ejército de liberación ruso, que era de cosacos ucranianos, el Frikorps-Wehrmacht, que era un ejército de liberación de Dinamarca, el British Frikorps, algo muy controversial, que eran británicos apoyando el régimen alemán, incluso hasta africanos, fotos, y que los Frieres Arabien, que eran una división alemana de voluntarios, árabe quiero decir, los Batalión 43 que eran chinos y españoles, incluso hebreos, musulmanes. Así es. Los americanos nos dieron, y aún así siguen dándonos esa visión de que los alemanes eran crueles, y nosotros le hemos creído. Como ustedes dicen, es como una forma de chisme, decirles que esta persona hizo esto malo, y como ustedes mismos dijeron, cuando se repite dice tanto, al final se termina por ser verdad. Así es. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno. Que estés Muy bien, bueno, muy muchas bueno su gracias. aporte, Sebastián, muy amable. David Brujes nos llama desde Bogotá. David. Hola, David. Profesor Armando, buenos días, y profesor Romuald, ¿cómo van? Ahí Bien, disculpa la espera, gracias. ¿oyó? No, tranquilo, que el aporte del señor Sebastián estuvo muy oportuno, pues recordándonos las incidentes que hubo para finalizar la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tuvieron los científicos alemanes tanto en desarrollo de cohetería y armamentista, y también con el desarrollo de la detonación de la primera explosión nuclear, que fue a favor de los americanos. Bueno, para hablar del chisme, el 11 de septiembre de 2001, con la confusión que hubo en la ciudad de Nueva York y Washington, se especuló mucho de quién había sido el responsable de los atentados terroristas. Se nombraron las Brigadas Rojas, se nombraron a cierto grupo de extremistas alemanes, se nombraron ultraderechistas americanos,
pero pues no tuvieron en cuenta los factores que pues hicieron que los árabes, en especial Al-Qaeda, entre comillas, fueron los que hicieron el atentado terrorista. En menos de 5 horas sabían quién habían abordado los aviones, quién habían sido y los móviles de ese atentado. Y pues la comisión del 11 de septiembre se dejó seducir bajo el poder de los americanos y pues no llegaron a la verdad. Entonces se desató toda esa maquinaria para poder ya saber el final de la guerra, invadir Afganistán, invadir Irak y pues dejar el Medio Oriente destrozado como ellos han podido hacer durante los últimos 8 años. Ese es el aporte que quiero dar, y también recordar a las personas que ingresen a www.elbuho.org. Ahí encontrarán todos los programas del año pasado y ya desde mañana encontrarán los 2 primeros programas de este año. Y también les recuerdo a las personas que ingresen a elbuho.hotmail.com y agradecerle a las personas que están conectadas, como el señor Carlos Agredo, a doña Jenny Marulanda y al señor David Gustavo Torres Perdomo. Pues David, muchísimas gracias. Listo, para decir que ya llevamos 1.547 personas vinculadas al grupo. ¿Al búho? Sí, señor. Excelente. Felicitaciones, David. No, muchísimas gracias. Ahí sería Juan Giraldo. Exactamente, que tanto Juan como yo somos las personas que tenemos este proyecto para que no se pierda y pues queden los anales de la historia, porque cualquier comentario que hagan aquí queda registrado en una base de datos que Juan Giraldo sube todos los días, y en 60, 70 años, cuando pues ninguno de nosotros estemos aquí, pues nuestros hijos y nietos nos pueden escuchar. Es un registro Qué bonito, hombre, de historia, pues que cada vez que alguien llama se está haciendo historia, aunque no lo crea, esto queda grabado y perdurará por siempre. Hombre, David, muchísimas gracias. De nada, Néstor y Juan Manuel. Okay. Noche, buenos días. un placer. Buenos días, hasta luego. Nuestra última llamada, muy Juan Carlos, corta, por desde favor. Bogotá. Juan Carlos. Sí, sí. Aló, Juan Carlos. Juan Carlos. Aló, Juan Carlos. Sí, buenos días, yo lo escucho. Bienvenido. Muchas gracias, mi amable. Pues quiero, a través de su programa, denunciar algo que siempre he querido denunciar y me parece una excelente oportunidad. Las noticias que se presentan de orden ¿aló? Sí, lo estamos escuchando, adelante. A ver, las noticias que se presentan en el orden judicial. Sí. Creo que he visto muchos ejemplos donde sale la noticia que han capturado a una persona que finalmente resulta ser inocente. Y entre la noticia, cuando recién capturado está, y lo presentan en los medios como una persona que se encontró al culpable, al ladrón, al violador o a la persona que cometió el delito, es así, pasó un trauma grandísimo y finalmente, cuando logra demostrar su inocencia, no salen estos medios a corregir su información. Eso es verdad. Desafortunadamente así es. Eso es Recuerda verdad. el caso del señor Hasbun, cuando ejemplo, el asesinato del candidato Galán. Se murió y ese hombre tiene que haber muerto muy decepcionado, ¿no? De ver que la justicia pues falla ahí de esa manera, y sobre todo que el abuso de los medios para ir diciendo alegremente pues que él era culpable, Sí, y a después se propósito de comprueba Galán. que no. Terrible. Sí, a propósito de Galán, dése cuenta las cosas. Ese señor, el último, el Santofimio. Dése cuenta, yo veo un manejo oscuro en la información respecto de la captura de Santofimio, porque sale RCN dando una noticia reiteradamente, cuando, si recordamos, esa señora que fue una presentadora de televisión, que tuvo algún romance con Pablo Escobar, diciendo que Santofimio únicamente le faltó oprimir el gatillo. ¿Te recuerdas el caso? Sí, claro. Bueno, entonces, y recuerda que en esa época sale en cada, como unas
unas 15, 20 veces al día o más, inclusive por el canal RCN, manifestando lo mismo y sacando la misma imagen. Eso nos crea una conciencia equivocada de que usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿qué pasó con Santofimio? No, claro, mandó matar a Galán, por la información que nos van creando en la mente, pero no le hemos dado la oportunidad que él se defienda, que él demuestre su inocencia, o si es culpable o inocente no sabemos, pero primero nos hace creer a nosotros que es culpable. Claro. Juan Carlos, qué pena con usted, pero como se nos acabó el tiempo, esperamos que nos llame la próxima oportunidad con más antelación para darle el espacio que se merece. ¿Listo? Ok, muy amable. A usted muy gentil, muchísimas gracias. Hombre, un agradecimiento muy especial para nuestro amigo Ramón Rogers. Don Ramón Rogers. El papá de Zoica. Nada menos. Me mandó un CD de tango que lo voy a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan Manuel. Hombre, ¿cómo le parece que una señora se junta con una amiga y le dice, oíste, ¿cómo te parece pues la de ese marido mío? ¿Cómo te parece la de ese marido mío? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hombre, que con el marido tuyo? Que le pillé un poco de condones en el bolsillo. ¿Y eso por qué o qué? Yo no sé, muy raro. ¿Y vos qué hiciste? Pues ve, para no levantar sospechas o para no advertirle de nada, yo cogí esos condones y con una aguja los rompí todos. Pero sin destapar el empaque, ¿no? Sí. Entonces ahí fue la que se desmayó fue la amiga. Sí, así es. Sí, señor. Entonces, mire usted, el chisme, digamos que el chisme sí es sabroso, ¿no? Pero el chisme es chistoso, hombre, cuando uno cuenta, por ejemplo, una ocurrencia. Mire, le voy a contar cuál fue el centro del comentario de lo que pasó en el matrimonio de la hija mía, que me llaman para tomarme una foto y me voy a tomarme la foto y me dijeron, no, entre por aquí, y luego que por la parte de atrás había un estanque con unas piedras ahí en el borde, pues, ¿no? Hombre, me tropiezo en una piedra de esas, me voy al estanque y por no caerme me agarro del paral que tenían ahí, pues, para donde estaban los novios. Y eso estaba puesto ahí, o sea que me vine con paral y todo. Allá fue a caer. Pero lo interesante fue la peripecia que hice para caer parado. Porque si hubiera caído acostado, pues la empapada hubiera sido de marca mayor. Pero afortunadamente logré caer parado. Entonces el agua me mojó los pies, los zapatos, pues, de toda esa parte. Y así me tuve que levantar con ese frío de Bogotá, salir de ahí para la foto. Claro. Bueno, eso, ¿y ese día no te tocaba baño, por ejemplo? No me tocaba baño, eso es lo grave. Pues ahí afortunadamente pues yo tenía en el hotel, me puse ahí lo que había de repuesto y me volví para la recepción. Yo le aseguro a usted que ese chisme ya le ha dado la vuelta al mundo. Y porque ahí inclusive estaba nuestro gran amigo Guillermo León Escobar, el delegado del Papa ante el Parlamento italiano. Pero vea, mire, imagínese qué tan rápido es el chisme que me llamaron después a preguntarme que si me había porreado muy duro. De gente que yo no conocía, pero que había estado en la fiesta, oiga, o que no estuvo en la fiesta, pero que supo del incidente, que si yo me había porreado muy duro. Y dije, vea, hombre, por Dios, hombre. Eso me faltaba y no, esto también. Pues, hombre, vea, yo creo que no hay chismes inocuos, que muchas veces se inventan como una broma. Y que son muy buenos. Y mientras no trasciende ese círculo de la broma vaya y venga. El problema es cuando llega a oídos de alguien que no lo entiende como una broma, sino que malintencionadamente, o tal vez sin mala intención, a lo mejor también inocentemente, le da otra
otra textura al chisme, lo cambia y este empieza a rodar y comienza a hacer daño. Pero hay otros que son demasiado malévolos y que ni siquiera son chismes, y le tengo más miedo a esos, Juan. Como por ejemplo, esos rumores. No, espera y verá. Ni siquiera llega a ser el chisme completo, pero yo creo que es más destructivo que cualquier chisme. Cuando alguien dice, no, es que fulanito de tal es excelente, pues es muy buen trabajador y todas las cosas, pero es que... Y se frenó ahí, ya, y no dijo nada más. Grave. Ya destruyó la reputación de esa persona, porque de ahí se deriva la interpretación que cualquiera quiera tener. Mira, con un tono usted puede acabar con otro. Eso es. ¿Conoces a Pedro Pérez? Hijo? Ahí ya, está. Ahí se lo pero tiró. mire, ya. Como por ejemplo, la esposa de fulano de tal es muy linda, muy buena conversadora, pero... Ojo. Ya, no solamente digo, pero... ya con eso dañó una reputación y probablemente de por vida. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Si se trata de una broma, que no trascienda de nuestro círculo, pero hay que pensarlo mucho cuando o uno forma parte de la cadena del chisme o uno origina el chisme. Porque mírese por donde se mire, en la misma proporción en que participamos del chisme, también somos víctimas de los chismes. Y chismes demasiado nocivos, que más que chismes tienen visos de calumnia. No, hay chismes mortales. Visos de calumnia. Y esos son demasiado. Hay chismes mortales. Acuérdese cuál era el mecanismo que se utilizaba durante el tiempo de la chusma. Que alguien tenía un enemigo, entonces iba y le decía a los chulavitas, vea, mire, ese fulano es chusmero. Y sin fórmula de juicio iban y lo mataban. O al chusmero, ese es conservador. O es de los chulavitas, o es un sapo, o es un informante. Exactamente. Grave. Tristemente así funciona. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y medir muy bien la lengua antes de ponerla a funcionar. Porque recuerde, como dice la Biblia, la lengua es el único músculo que tritura huesos. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muy gentiles por su compañía. Esperamos que la hayan pasado bien. Sigan acompañándonos en este que es el canal público más visto en Colombia, Teleantioquia, según los últimos estudios generales de medios. Y todo se debe a la confianza de ustedes y a que sentimos realmente pasión por lo nuestro. Buenos días.